de resumir en este tema, vamos a ver en la primera parte un tema acerca de una pequeña introducción, ejemplos de las deficiencias de las construcciones. Vamos a atacar el tema de el diseño de cimentaciones, inconvenientes que se tiene con el suelo, una diserción acerca del módulo de balasto, ejemplos de anclajes, conectores, diseño de mezclas, y finalmente vamos a ver un tema sobre soldabilidad de refuerzos. Quiero recalcar de que todo lo que vamos a mostrar son ejemplos reales de construcciones reales, ¿no? Vamos a comparar más bien, sobre todo en el punto 4, el módulo de balasto, sobre los modelos teóricos con los resultados de ensayo que hemos tenido a bien a participar en algunos proyectos. Bueno, para no cansarnos mucho, vamos a ver el tema sobre un primer caso que mostramos sobre el inconveniente que encontramos en deficiencias estructurales o deficiencias conceptuales en un proyecto de edificación real, ¿no? Obviamente no es un proyecto tan grande, es un bonito ejemplo ilustrativo que se están realizando un módulo de colegio como se construye en cualquier parte del Perú, llámese en la costa, en la sierra, en la selva, ¿no? Está conformado por edificaciones aporticadas, miren todas sus columnas en T, que lo han corrido bien o no, lo han corrido en un programa de cómputo, producto de ellos ha salido sus análisis. Y tenemos un muro de contención, ¿no? Que soporta un empuje de suelo. Un muro de contención, bueno, a veces los ingenieros estructurales menosprecian este tipo de elementos, pero no cabe mencionar de que realmente es un componente muy importante y de tener en cuenta, ¿no? En el diseño, en su cálculo, en su revisión y en su ejecución. Están construyendo, se está mostrando una edificación de un determinado ejemplo, están haciendo los procesos de ejecución convencional, una obra convencional cualquiera, ¿no? Miren, están haciendo el vaciado del primer techo, ¿no? De esa edificación. Quiero que empiecen a notar los inconvenientes que puedan encontrar. Miren acá, ¿se ve el puntero? ¿Se nota el puntero? Por favor, bueno. En la parte del suelo, uno puede notar de que el suelo empieza a tener ciertas deficiencias en esta zona, pero en muchos casos de nuestros proyectos no se cuenta con los profesionales a tiempo completo en las edificaciones o en las obras que estamos teniendo porque tienen un coeficiente de participación muy baja, no pueden dar el soporte adecuado a los ingenieros que están a cargo de las obras, ¿no? Miren ustedes, empiezan a tener inconvenientes en ese tipo de proyectos. Cuando empieza a pasar esto, recién aparecen los ingenieros, pucha, ¿qué opinan? Los evaluadores, los proyectistas, los revisores, los monitores, todo el departamento de ingeniería acude a sus lugares. Miren, lo que hacen es cercar el área en estas zonas. Y empezamos a ver pues, ciertas deficiencias, empiezan a ver qué problemas, qué es lo que indujo el inconveniente, pero a veces las soluciones o las consecuencias que uno tiene realmente son graves para la edificación. Miren ustedes el severo daño que se empiezan a tener este tipo de construcciones, ¿no? Miren el talud inclinado en esta zona. A veces nos llaman y nos dicen, ingeniero, solucione el problema. Ya, ¿qué vamos a solucionar? Ni que fuésemos como Superman para poder enderezar el alineamiento del muro de contención. Los daños a veces son incalculables realmente dependiendo de la obra que uno pueda tener. Miren ustedes el daño que puede presentar en estas zonas. Todo el muro de contención ya colapsó, es evidente. Miren, es un reflejo de casi todo el Perú lo que se está teniendo, ¿no? Veamos, miren al final cómo queda el estado final de la edificación, ¿no? Es un problema bastante complejo, ¿no? Bueno, uno puede echar la culpa desde todo punto de vista, ¿no? Hasta los procesos los procesos de selección y cosas por el estilo. Pero no, estas charlas no están orientadas a eso, sino a mostrar algunas deficiencias que se ven a lo largo de todo, desde el punto de vista de estructuras y que nos afecta rotundamente, ¿no? Ahí tienen un mal dimensionamiento de un elemento
que la edificación pudo estar bien o mal diseñada, pero trajo consigo el daño tremendo en esa construcción. ¿Qué más? A ver, tenemos acá otro ejemplo de otra edificación, ¿no? Tenemos es una edificación, una estructura hidráulica, que también cuando uno revisa las memorias de cálculo, cuando tiene acceso, se ve muy bonito, ¿no? Eso sí, queremos recalcar que con la facilidad que hay ahora de los programas de cómputo, ya la presentación es espectacular. Pero cuando uno empieza a revisar el inconveniente de una edificación que no está siendo utilizada, está en proceso de construcción, ¿no? Como es este caso, un hospital de agua potable, ¿no? Empezamos a ver, nos llaman los ingenieros, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la edificación, si la edificación está vacía, está sin cargar, por qué está teniendo inconvenientes? Miren, ustedes, uno revisa la edificación, la construcción y empieza a tener fisuras por todo lado. Y eso es un tema que vamos a tocar más adelante al momento de revisar toda la información que se ha tenido, ¿no? Entonces, empezamos a ver de que muchas veces los diseños que uno tiene encuentran serios problemas al momento de edificarlos, al momento de ejecutarlos, al momento de construirlos, ¿no? Los supervisores, dependiendo de la experiencia que puedan tener y del soporte, la asistencia que puedan tener, puedan dar solución o no a ese tipo de problemas. Vamos a ver un caso típico que siempre llega a la oficina, en la cual nos dicen, ingeniero, revise siempre las cimentaciones, por favor, queremos una evaluación de las cimentaciones. Y por lo general uno tiene, es de que en general muchas bibliografías o muchas memorias de cálculo hacen la verificación del diseño de cimentaciones solo teniendo en cuenta los efectos de carga axial debidas a la carga muerta y carga viva. No es más que la verificación que hacemos en resistencia y materiales de un esfuerzo de la carga total entre el área. Y este esfuerzo tiene que ser menor a la capacidad portante del terreno. Bueno, este es un caso de una construcción que tenía en planta un promedio de 1.300 metros cuadrados, ¿no? Una edificación que se tenía, y tenían dos grandes placas que controlaban todo el desplazamiento de todo este gran edificio que se tenía, ¿no? 1.000 metros cuadrados por planta, no es nada despreciable. ¿Y qué más miramos en estas zonas? De que el supervisor obviamente mira la cimentación y dice, oigan, por favor, revisemos, porque no puede ser que nos salgan unas cimentaciones tan chiquitas. Entendiéndose de que si toda la fuerza sísmica va a ser resistida por estas dos placas grandes, tiene que estar relacionada también con, si va a tomar toda la fuerza sísmica todo el momento de volteo, obviamente las cimentaciones también van a tener que ser más grandes. Y se hace una pequeña revisión acerca de el esfuerzo por carga muerta y carga viva que toma esta placota, se distribuye en toda su longitud, y observamos de que se le aplica al terreno, a esa cimentación, un promedio de esfuerzo de 17 toneladas por metro cuadrado. El suelo, descontándole el peso específico por la altura del relleno, resiste 27. Entonces, por cargas de gravedad no tendríamos ningún inconveniente en esta parte, ¿no? Pero cuando empezamos a evaluar las condiciones sísmicas, las normas peruanas y muchas normas hablan de que uno tiene que incrementar un promedio de 1.30 veces la capacidad del suelo, otros dicen 1.33, 1.35, pero la idea es incrementar un porcentaje debido a las cargas de sismo. Y uno verifica justamente para este tamaño de cimentación los esfuerzos que van a tener y uno evalúa los esfuerzos de carga sísmica y vemos pues, que excede rotundamente el tamaño de la zapata que vamos a tener y si lo comparamos con la capacidad portante que era de 27 toneladas por metro cuadrado, esto nos generaría un problema si lo ejecutamos de esa forma. Al final las cimentaciones tienen que incrementarse el tamaño de la zapata, como ven acá, para poder cumplir lo cometido o lo recomendado en las normatividades, en este caso del Perú. Pero al colocar placas se podría indicar de que las columnas, toda la fuerza sísmica se va a llevar esta placa, pues, ¿no? Y al final el elemento resistente viene a ser las placas de concreto y las columnas van a ser diseñadas para tomar
cargas de gravedad prácticamente, o la fuerza sísmica va a ser pequeña. Por ejemplo, de otra edificación, ya no tan grande, fue el caso de que hicieron un cálculo de una cimentación, un edificio de 20 metros de largo, una edificación de 5 o 6 pisos más o menos, y utilizaron las capas de diseño de cimentaciones aisladas que se tenían acá, y tenían un área de cimentación, miren, bastante pronunciada. Entonces, los dueños de la edificación indicaron que realmente mejor hubiesen hecho toda una losa de cimentación, que eso también es entendible. El inconveniente de tener zapatas aisladas para diseñar cosas de sismos, no básicamente una estructura porticada, es que la inercia que uno tiene en las cimentaciones es bastante pequeña. Si uno lo compara, ¿no? El dueño quiso hacer un edificio gemelo, al costado, más o menos con 1,30 m más chiquito que el anterior, y acá se utilizó el criterio de una cimentación continua. Se utilizaron unas cimentaciones a lo largo de todo este elemento, toda la edificación, y como ven, reduce bastante el área de concreto, y sobre todo es más fácil el trabajo en este tipo de estructuras. Podríamos comentar que las infraestructuras de orden educativo se han ido desarrollando grandemente a lo largo de todo este tiempo. Que uno puede notar desde más de 10 años el desarrollo en los pabellones de las edificaciones de colegios rotundamente es bastante amplio comparado con lo que se tenía años anteriores. Un ejemplo de todo esto podríamos mencionar, por ejemplo, acá tienen un pabellón de un centro de idiomas, de una universidad, y empiezan a tener estructuras bastante irregulares, ¿no? Como se ve acá, este edificio se ha construido ya hace más o menos un promedio, para redondear, un promedio de hace 10 años, más o menos, ¿no? Lo malo de nuestra costa peruana, como muchas zonas en el Perú, es que tenemos una edificación regular, que les gusta a los arquitectos, suelos malos, que es el común en todo el Perú, y si estamos en la zona de la costa, una sismicidad alta. O sea, una combinación bastante mala, se podría decir, para poder edificar. Esta era una construcción más o menos de unos 6,000 metros cuadrados de construcción. En total se distribuyó por módulos. El proyecto ahí está en la ejecución. Me gustó bastante el diseño, porque tuve la oportunidad de hacerlo revisar el proyecto con un profesor bastante conocido, el profesor Antonio Blanco, que fue el que me ilustró uno de los diseños grandes que tuve, ¿no? En este tema, ¿no? Bueno, se muestran algunas fotos. El suelo no es bueno en esa zona del país, miren arenales en esta zona, y eso representa también grandemente muchas construcciones en el Perú. Se construyó sin mayor inconveniente, era una edificación bastante rígida, ¿no? Y no tuvo problemas. Lo que pasa cuando tenemos ya edificaciones con construcciones realmente que van a tener cierto inconveniente al menos en la concepción inicial. Este proyecto también es una edificación de una construcción real. Se planteó bajo la mecánica de suelos convencional, se hicieron las revisiones del proyecto, se empieza a ejecutar. Al momento de la ejecución, ¿no? Uno encuentra o dándose con la sorpresa de que empezó a encontrar un nivel freático bastante alto. Miren ustedes, en la parte de acá, tenían el nivel freático, en el mejor de los casos, casi un promedio de 1,50 m, digámosle ya 2 metros. En esta zona empezamos a tener presencia de agua. En otras zonas, el problema era más crítica. Miren, el inconveniente era que excavábamos un promedio de 1 metro y encontramos prácticamente un charco de agua en estas zonas. Entonces, obviamente, a todos los ingenieros que estaban construyendo, los contratistas, supervisores, obvio que les da cierto reparo el problema de la construcción que se va a realizar ahí. Se hacen reformulaciones, se hacen tratamientos del suelo. En ustedes esto es a lo largo de todo el terreno, no es solamente una zona, un área, ¿no? En esta parte. Empezamos a hacer un tratamiento con bolonería de piedra, ¿no? Miren la cuchara de la excavadora. Miren cómo está la cantidad de agua que existe. Se hacen tratamientos y mejoras del suelo para luego hacer el proceso de ejecución de unas cimentaciones, bueno, cimentaciones continuas, se estabiliza el suelo, no hay inconvenientes en construirlo.
Una vez que hemos estabilizado el suelo, en esta parte, se procede a realizar ya los vaciados, a colocar el armado de los elementos existentes que van a ser, llámese las cimentaciones o combinaciones con vigas continuas de cimentación, ¿no? Ahí tienen otra vista. Otro ejemplo, el edificio inaugurado, ¿no? Ya sin mayor inconveniente, creo que me han dicho que ya han construido un piso más en esta área, ¿no? Es un caso, ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a mostrar otra edificación en la cual también se tiene ciertos inconvenientes en esta edificación. Se trata de un proyecto bastante grandecito. Miren acá, estamos hablando de 60 metros de largo del edificio principal, con promedio de 69, 70 metros de alto. Esta edificación es una construcción bastante importante. Y lo que quiero hacerles notar era que las zapatas están en promedio en orden de unos 3 por 3 metros, en promedio 280 por 280. Y en las esquinas, las cajas de las escaleras y en el centro de la edificación se concentran una gran cantidad de elementos resistentes como placas para que el edificio no se mueva. Esta planta de esta cimentación, estamos hablando de alrededor de 13 metros por 16, ¿no? Un promedio de una cimentación ya considerable, ¿no? Para tenerla en cuenta. Entonces, el estudio inicial del proyecto de esta edificación indicaba que se debe hacer un desplante a un promedio de 2,50 metros, ¿no? Y daba un tema de resistencia de 4 kilos, ¿no? Para poder ir entrando al tema de discusión principal, que es el módulo de balasto. Entonces, al momento de hacer las revisiones del momento de la ejecución, empezó a hacer ciertas escalas de verificación para verificar el estudio de suelos, es la clásica que hace el contratista, ¿no? Y encontró lo siguiente. Cuando hicimos las excavaciones, esta edificación iba a tener un sótano, ¿no? Y que más o menos aproximadamente a 12 metros de la parte superficial, ¿no? Encontramos una especie de limo mezclado con agua, que es lo que ven acá en la fotografía, ¿no? El resto era grava, bolonería, grava, ¿no? Diferentes densidades. Lo que nos preocupaba es que encontramos un manto de arcilla, en esta zona un manto de limo, ¿no? Que está inmerso en agua. Entonces, los ingenieros decían, pero que no había ningún problema si estamos hablando de anchos de zapatas de 3 metros y el efecto de presión que puede tener, digamos que fuese 3 veces el espesor de la zapata, estaríamos hablando de 3 por 3 a 9 metros. Entonces, el efecto importante estaría más o menos por encima de esos 3 metros, donde es el elemento grava y no tendríamos inconvenientes en que eso fuese así. Entonces se les indicó, perfecto. Ese es el tema con estas zapatas pequeñas. Pero ¿qué es lo que pasa con la cimentación que tengamos alrededor de, digamos, 10 metros? Ya. El efecto sería, ¿no? Un promedio de 10 metros de ancho de zapata, ni siquiera estaríamos al borde, ni siquiera de 1,5 veces el espesor de esa cimentación para tener el inconveniente. Esto era limo, miren ustedes, el inconveniente que se tiene, ¿no? Del limo, ¿no? Con la interacción del agua que vamos a tener ahí. Entonces dijimos, bueno, señores, justifica la evaluación, al menos de la verificación o la constatación de valores, para estar seguros si la cimentación de ese edificio no va a tener inconvenientes. Estamos hablando de una inversión de un promedio de 150, finalmente llegará a ser 200 millones más o menos esta edificación, ¿no? Entonces, los geotecnistas se consultó, tenían miedo. Decíamos, oye, encárgate tú de hacer la verificación de estudios de suelos. Consultamos a uno, a otro, no tenían tiempo, estaban ocupados, ¿no? Consultamos a varios, ¿no? Realmente. Y nos daban una respuesta negativa para la verificación del estudio de suelos. Realmente nos pareció un poco extraño que presentándoles estos casos, nos den una certeza confiable de lo que vamos a buscar, ¿no? Como resultado final de este proyecto. Entonces el contratista decidió realizar una prueba de carga de suelo.
Este ensayo de prueba de carga es bastante conocido, pero no muchos lo aplican en edificaciones menores. Se realiza para proyectos medianos a grandecitos. Entonces, ¿qué es lo que consiste? En traer un volquete y en la parte inferior del volquete, lleno de agregado, lleno de piedras, colocar una celda de carga en la parte inferior y esta celda de carga interactúa con el suelo para darnos ciertos resultados de comportamiento del suelo. Con esto puede obtener el módulo de balastro, que es muy conocido y que vamos a disertar ese tema. Acá está, esta fue la foto de los ensayos que se hicieron en diferentes puntos para indicar la reacción del suelo, ¿no? El plato de carga tiene un diámetro de 60 centímetros, ¿no? Este es el volquete en esta zona. Son las celdas de carga que se conectan a través de una computadora que registran todos los valores para darnos nuevamente el valor. Obviamente se contrató a una empresa que tenía experiencia en el tema por el monto de la obra, el monto de la inversión que se tenía. Pero lo paradójico o lo sorprendente el resultado que nos arroja este estudio es la siguiente conclusión. Vean ustedes de la empresa que nos envió el documento. Sin embargo, ¿no? Leemos un documento, solo sacar un extracto de lo que nos interesaba para esta exposición. Sin embargo, en este caso, no se pudo concluir o brindar una interpretación de los resultados que durante los trabajos de campo se observó. Si bien el suelo sobre el cual se realizaron las pruebas de carga está compuesto por grava arenosa medianamente densa, bajo el cual existen suelos de diferentes características. Mejor dicho, no pudieron determinar la capacidad portante del suelo con esta metodología. Entonces, al final, volvimos a hacer otro ensayo adicional, ¿no? Ya utilizando otros métodos, ya se volvió a calibrar este método de prueba de carga para arrojar un valor más o menos en ciertos sectores que les voy a mostrar durante la exposición los resultados que se tuvo. Y quisimos corroborar esta información y se realizaron ensayos de refracción sísmica a lo largo de ciertos puntos de la edificación. Nos podíamos indicar de que en otro proyecto que se estaba ejecutando al frente, se quiso hacer el estudio de suelos. Entonces, como se tuvo tanto problema en este proyecto del estudio de suelos, que los geotécnicos no quisieron participar, consultamos que nos puedan hacer ensayos también de refracción sísmica, y algo peculiar y algo nuevo para mí fue el tema que nos recomendaron hacer una tomografía del suelo. Es decir, tomografía del suelo, primera vez escuchaba ese término de la tomografía del suelo. Yo les digo, ¿y para qué me sirve la tomografía del suelo? Porque es conocido la refracción, las pruebas de carga, ¿no? Para ver en sí cómo está distribuido tu suelo en la parte debajo de la edificación. Cuando nos dimos cuenta de que esa zona tenía un perfil, bueno, son los colorcitos que se muestra la interpretación de la tomografía del suelo, ciertas regiones nos dan ciertos valores del comportamiento del suelo, tipo de material es el que estamos actuando, nos dimos cuenta de que había un suelo en esa zona realmente bastante complicado. Miren ustedes el tipo de suelo que uno puede encontrar en ciertas zonas. Y ahora sí entiendo por qué muchos geotecnistas, cuando les empezamos a mostrar el problema inicial, no se atrevían a darnos un valor puntual de la capacidad portante, ¿no? Entonces, si tenemos un suelo demasiado heterogéneo, un suelo bastante malo, bastante denso, perdón, bastante malo, bastante disperso, atinarle una capacidad portante es bastante complicado. Peor aún, si queremos hacer solamente exploraciones de calicatas en ciertas zonas, vamos a tener una dispersión de resultados bastante alta, que hay que tener bastante cuidado. Entonces se distribuyó en este proyecto diferentes zonas, ¿no?, de capacidades portantes para hacer las verificaciones de las cimentaciones y corroborar o corregir las cimentaciones que se nos proponía inicialmente. Bueno, hacer una imagen del proyecto final, las cimentaciones tuvieron que crecer un poquito, la zona central se colocó una única cimentación, una bastante grande, las zonas de las 4 placas importantes fueron las que tuvieron un gran cambio, ¿no?, un
poquito se cambió el área de esas zonas. Estamos hablando de que son zapatas las 4 esquinas, ¿no? Esta es de la placa central. Las esquinas son estas cimentaciones y la parte central, esta. Más o menos un promedio en concreto de 178 cubos, 170, 180 cubos para esta zapata, y para esta otra un promedio de 300 cubos, ¿no? Realmente volúmenes de cimentaciones que no se hacen todos los días, ¿no? A su vez, se pudo comprobar de que, bueno, como estaba cercanamente al río, dijeron, oye, ¿qué pasa si es que el agua crece, el nivel de río va a tener problemas las cimentaciones? Y efectivamente, ese año hubo una crecida bastante grande y en la excavación, ¿no? Pudimos apreciar de que empezó a haber presencias de filtraciones de agua, más o menos un promedio de entre 8 o 9 metros de profundidad de corte, ¿no? Empezamos a tener ese tipo de inconvenientes. Esta es la edificación ya corregida, se empezó a ejecutar la obra y ya está en sus etapas de culminación, ¿no? La parte de estructura está casi culminada, ya se solucionaron varios problemas en esta edificación. Salvo en esta parte que vamos a comentar más adelante. Ya que en contravista de la edificación que se estaba haciendo, ¿no? Y un tema, vamos a ver, a comentar, es el tema del módulo de balasto, ¿no? Estamos viendo bastante información acerca de las determinaciones de las propiedades, del tipo de suelo que podemos disponer en el Perú para corroborar estas informaciones. El inconveniente de utilizar el módulo de balasto como alternativa de diseño en el Perú no es tanto el inconveniente matemático de la utilización de un software uno u otro, que en la actualidad hay bastantes software o bastantes programas analíticos que toman este valor del módulo de balasto para su solución matemática. El inconveniente está en que justamente la determinación de este valor discrepa mucho de lo que hemos visto en los cursos de capacitación, hemos visto mucho en los textos que se pueden utilizar. Y justamente esta parte de la diserción vamos a tocar. Entonces, muchos ingenieros confunden con que el módulo de balasto es un patrón de diseño. Yo he conversado, hemos intercambiado opiniones donde muchos ingenieros que son evaluadores de proyectos incluso obligan a los proyectistas a determinar, a diseñar las cimentaciones con un módulo de balasto con la premisa de que es un diseño de una cimentación que representa mejor el problema de la cimentación para casos reales, ¿no? Esa es la premisa. O sea, como el balasto representa idóneamente el suelo, el diseño de esa cimentación va a estar a prueba de balas. Y vamos a ver, vamos a comentar al respecto. La norma peruana, en su capítulo 15, en diseño de cimentaciones, habla de que el área de la cimentación, el área de la zapata, debe determinarse a partir de la resistencia admisible del suelo, en su artículo 15.22. O sea, mejor dicho, es válido todavía utilizar las ecuaciones de resistencia en materiales para encontrar las presiones debajo del suelo y de esa manera determinar el tamaño de la zapata. En la norma de concreto armado, en la norma de la E050, por ninguna parte hablan del módulo de balasto. No existe un ítem que diga diseñese las cimentaciones con el módulo de balasto, ¿no? Entonces, en esa disyuntiva yo empecé a preguntar a varios ingenieros en ese aspecto, al ingeniero Torreal, al ingeniero Luis Segarra Siqueiros, al ingeniero Antonio Blanco cuando estaba en vida, al ingeniero Gianfranco Tassi, a varios ingenieros sobre la representación adecuada de una cimentación, porque a mí particularmente me parecía una maravilla poder representar el diseño de las cimentaciones a través de esos resortes, ¿no? De forma particular. Pero ellos me decían que en sus diseños no hacían ese tipo de verificaciones, tenían muchos reparos, ¿no? Y como soy ingeniero, no llegaba a madurar, yo no entendía el porqué del problema, el por qué no usar un modelo a través de resortes. Más aún, y tenemos un programa de cómputo muy potente llamado SAFE en diferentes versiones de un programa CIP que son bastante comunes en el Perú,
que para patrón de diseño nos piden un módulo de balasto vertical, ¿no? Como nos dicen cuando diseñan la cimentación, ustedes nos abren la parte de cimentación, ingreses el valor del balasto vertical, ¿no? En ambos programas y en otros tantos. Y proceden a diseñar esas cimentaciones, que tienen valores de acero y refuerzo. Veamos un poco de este balasto. El balasto es un método que data, pucha, del año 1867, de la época de la Revolución Industrial, más o menos, en Estados Unidos. Que la idea que trataban era de utilizar un coeficiente de unos valores de resortitos para diseñar los rieles de los trenes, los rieles de los ferrocarriles, y poder optimizar en algo estos perfiles de acero para que esto pueda diseñarse. Y luego a pasar el tiempo, le hemos extrapolado ese criterio para el diseño de cimentación, ¿no? Y uno de los primeros que fue Winkler. Empezó a hablar de las cimentaciones rígidas, cimentaciones flexibles, que se pueden analizar y diseñar a través de un método de análisis de un valor de un K de resorte, ¿no? Y eso es lo que conocemos todos nosotros. Ustedes revisan valores en los libros de mecánica de suelos, encontramos rangos recomendados para el módulo de balasto dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Grandemente, ¿sí? Nos dan un único valor, o sea, un balasto, un único valor. Cuando uno ve algunos diseños, unas verificaciones en los cursos de capacitación, nos hablan que, bueno, uno puede determinar, el programa SAFE utiliza en función de un módulo de balasto. No es más que determinar en función de una capacidad portante y hacemos una interpolación lineal para poder encontrar ese bendito valor que nos va a servir para poder diseñar nuestras cimentaciones y diseñar todo nuestro edificio, ¿no? Entonces, bueno, no hay pierde, pero miren, a ver, ingresamos con una capacidad portante 0,30 y un valor de balasto 0,78. Entonces, vamos a otra capacidad portante de 2,80 kilogramos por centímetro cuadrado y lo interpolamos con un valor de 5,6, ¿no? Kilogramos por centímetro cúbico, y así sucesivamente. Los valores que caen en intermedio usan el más crítico o pueden usar una interpolación lineal, para que nos parece un método bastante maravilloso, ¿no? Entonces, no, realmente sí me parece una alternativa bastante práctica, ¿no? De entender el problema. Vamos a mostrar el caso de otra edificación bastante importante. Creo que esta edificación tuvo un promedio de inversión de casi alrededor de 300 millones de soles, ¿no? El cual la edificación se va a construir en toda esta área, toda una cuadra, y se identificó de que teníamos dos tipos de suelo, un terreno denso y un terreno flojo o blando, se podría decir, ¿no? Dos grandes suelos. El estudio de suelos da como resultado, ¿no? Una capacidad portante de 2,71 en algunas zonas, en otras zonas de 2,80, 3,80, en la otra zona da 0,47, ¿no? Si gustan, me pueden ayudar o corroborar lo que estoy diciendo, apuntemos en un papel estos valores, 2,75, 3,80, 3,80, 0,47 o 0,60 kilogramos por centímetro cuadrado, para poder encontrar un módulo de balasto de acuerdo a la metodología que indican esos cursos de capacitación. Entonces, miren, tenemos un valor de 2,75 y nosotros interpolamos y tenemos un valor de 5,5 de balasto. 3,80, 3,80 y nos da un valor de 7,60 kilogramos. Y así sucesivamente, 0,47, que está por acá, pueden decir 1,17, para decir algo, para no estar interpolando. 0,54, 1,39. 0,60, ¿no? 1,48. O sea, tenemos un valor de balastos en un rango entre 1 y 7,6. Si ustedes se dan cuenta de lo que estamos mencionando, en las tablitas que nos están indicando, los balastos oscilan en un rango de 0,6 a un valor de 8, ¿no?
Esas son las tablitas que nosotros conocemos. Entonces, tranquilamente nosotros podríamos agarrar y verificar nuestras cimentaciones con estos valores, ¿no? Entonces, hacen un estudio, hacen ensayos, pueden usar plata de carga, pueden usar otro tipo de ensayos, hay infinidad de ensayos que uno pueda tener. Pero para analizar un parámetro dinámico que uno tiene, podríamos hacerlo a través de las velocidades de onda P y B y las velocidades BS, ondas de corte, ¿no? Ondas de señales. Ellos pueden hacer a través de platos de carga, fracción sísmica y otro tipo de ensayos. Entonces, me olvidaba. Este valor que nosotros tenemos es el único valor que nos dan las tablas, ¿no? Y eso es lo que ingresamos a los programas como balasto vertical, ¿no? Un único valor. Y empezamos a generar dudas, por ejemplo. Nosotros hacemos un diseño de dos condiciones mínimas de diseño para las edificaciones. Una condición estática para cargas de gravedad y una condición dinámica para casos de sismo, ¿no? Entonces tenemos dos comportamientos diferentes. Entonces, y solo nos dan un único valor de balasto. Entonces, deberíamos de tener una cierta correlación con los métodos de diseño, con lo que vamos a ingresar como data a esos programas de cómputo. Uno ve los parámetros dinámicos del suelo y se encuentra que son un montón. Hay módulos de balasto, módulo de bulk, módulo de corte, módulo de yugo, un montón de cosas ahí que nos sirven como parámetros de diseño para ciertas cosas que vamos a hablar, ¿no? Entonces, los resultados del ensayo que se hicieron en esa oportunidad fue un ensayo de SPT, ¿no? Y nos dan los valores de clasificación de suelo, límite líquido y todo, CBR, Prostor y todo eso, el pH que se hicieron. Lo que nos interesa son los parámetros estáticos y dinámicos para poder verificar nuestros parámetros de diseño. Y realmente nos empiezan a dar como resultado dos condiciones. Condiciones estáticas y condiciones dinámicas para hablar de los balastos. Entonces, un ensayo de caracterización de los suelos que no tenga que ver con los valores de interpolación lineal, nos están arrojando valores de un balasto vertical estático y un balasto vertical dinámico, para también poder representarlo con una combinación de un balasto horizontal, tanto estático como dinámico. Entonces, ¿qué cosa queremos decir? De que el suelo no se deforma linealmente hacia abajo con un único módulo de balasto vertical, sino va a tener ciertas combinaciones. Realmente el suelo se comporta con 6 grados de libertad. Entonces, deberíamos de tener cierto juicio para decir, pero bueno, si vamos a analizar cargas estáticas, hagamos con los coeficientes de balasto estático, y si hacemos las condiciones dinámicas, vamos a ver el caso de los balastos dinámicos como alternativa de solución. Eso fue para un suelo. El otro suelo están los resultados que se tuvieron en el estudio del suelo, un suelo de grado, GP que estábamos teniendo, y tenemos valores tanto estáticos como dinámicos. Y acá quiero detenerme un poquito, ¿no? Para que ustedes puedan entender lo que estamos indicando. Es de que la tablita que nos han mostrado como capacidades portantes y de balasto, los balastos les decía que toman como valor un rango mínimo y máximo, el mínimo de 0,65 y un máximo de 8. Vean ustedes acá los valores que estamos teniendo como balastos. Se están saliendo de la tabla. Un valor de 20, 30 y 75, ¿no? Entonces, no es tan cierto, pues, esos valores, esas tablas, una interpolación lineal con un comportamiento real del suelo. Vean ustedes acá. Estas fueron las tablas que utilizamos al momento de interpolar los valores de la capacidad portante para obtener un módulo de balasto. Y los balastos en los dos tipos de suelo que se tuvo, teníamos comportamientos que discrepan mucho de estos resultados. Entonces, lo más probable es que si utilizamos estos parámetros de control para diseñar, ¿no?,
como ciegamente se cree, porque yo he revisado varios proyectos, varios hemos tenido inconvenientes porque ya se han presentado problemas, lo más seguro es que estos valores no representen, pues, los ensayos adecuados para caracterizar el suelo. Los ensayos que estamos indicando no son nada baratos, realmente no se usan en edificaciones pequeñas, ¿no? Son ensayos promedios que oscilan entre unos 30.000, 40.000 soles, dependiendo de la complejidad que uno quiera tener, ¿no? Y nosotros queremos, con una interpolación lineal, ahorrarnos todo ese dinero en los proyectos, ¿no? Y queremos que nuestra edificación no tenga inconvenientes. Miren, ¿no? Los balastros que estamos indicando por la tablita de la interpolación oscilan entre 1.17 a 7, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de suelo. Miren, esta es otra edificación, este es de un caso, desde otro proyecto que iniciamos inicialmente. Los rangos de balasto determinados por la interpolación lineal oscilan entre un valor de 4 hasta un valor de 5.8 si utilizamos las tablitas para interpolar el módulo de balasto. Producto de los resultados de ensayo que hicimos en esa edificación, los balastos que nos encontraban por la prueba de carga oscilaban entre un rango de 5.6 a 9, en un rango de 7 a 9 y un rango de 13 a 18. Miren la dispersión, es brutal el cambio que uno tiene de hacer la interpolación lineal frente a los resultados de ensayo para determinar estas propiedades características del suelo. ¿La recomendación cuál sería? Señores, no utilicen estos módulos de balasto para poder diseñar sus edificaciones o sus cimentaciones, porque discrepan mucho cuando uno hace un ensayo característico para poder determinar las propiedades del suelo. Si tienen la oportunidad de utilizar diseños de parámetros de caracterización de los suelos, ¿no? No duden en utilizar esos valores en las zonas que nos han obtenido, pero no son un único valor, oscilan en un rango para poder interpretar. Ingeniero, ¿qué inconveniente podría tener si yo uso el balasto de interpolación? En área de repente me da, si latino, me dará un mismo valor de área. Sí, pero el inconveniente viene a ser en la verificación de asentamientos. Si ustedes verifican la capacidad de asentamientos que puedan tener, les da un asentamiento bárbaro y realmente la estructura se les va a hacer inestable con estos valores de interpolación lineal. Y hay ejemplos de daños en edificaciones por haber usado esto, hay un montón. ¿No? Está habiendo bastante trabajo para reparar lo que los ingenieros sin mucha experiencia hicieron al utilizar estos valores con muy poco juicio al respecto, ¿no? Bueno, si tú tienes data, información para poder corroborar lo que estamos utilizando como interpolación y poder corregir, bueno, es un riesgo que podrían tomarse, ¿no? Si no es así, yo les sugiero que realicen los ensayos para poder determinar las características del suelo que van a utilizar. Esta es la tablita que estábamos indicando, que nos da un rango de 0,6 hasta 8. Y cuando uno ve resultados reales, llegamos hasta valores hasta de 18 kilogramos por centímetro cuadrado por centímetro, que eso se entiende, un centímetro cúbico, ¿no? Que eso estamos hablando. Lo que se ha entendido. Podríamos ver ahora otro tema, que es bastante interesante también, y que no se hacen las verificaciones mucho en obra, ¿no? El inconveniente de los anclajes de los refuerzos de construcción cuando han sido grifados o doblados durante la obra de cualquier edificación que uno está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué problema uno encuentra? Uno encuentra que cuando uno utiliza un encofrado metálico y queremos encofrar una placa, una columna, y al costado va a haber una columneta, la columneta está separada de este muro de concreto, un promedio de unos 4 centímetros, 5 centímetros, ¿no? Pero el encofrado metálico tiene un espesor de casi un promedio de 10 centímetros, con todo lo que se van a colocar los bastidores para que puedan sujetar ese encofrado metálico. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando encuentra un refuerzo vertical, lo termina por doblar. Y eso aparece en toda la obra. En toda la obra aparecen fierros doblados. Que si la supervisión no es permanente en esas edificaciones, al final terminan enderezándolo el fierrito para vaciar, lo arreglan bonito,
y el elemento al final no puede resistir las condiciones de volteo de los tabiques que uno quiera verificar, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo con ese tema, con esta parte? Se hizo un monitoreo de cuántas columnetas habían dañado o cuántos elementos de refuerzo habían dañado a lo largo de toda la edificación y realmente era, sin mencionar, era bastante importante. Prácticamente por gusto se había puesto estos refuerzos pegados a la placa, ¿no? Que al final, la placa, columna, al final terminaron por doblarse por completo, ¿no? Se les dijo que lo tienen que reemplazar, los refuerzos dijeron que sí, estaban de acuerdo, pero queríamos ver un método de ensayo para ver cuánto se degradaba estas resistencias con respecto a una varilla sin dañar, ¿no? Se hicieron pruebas de ensayo de extracción de refuerzo, ¿no? Acá vienen, miren, varios elementos de refuerzo, ¿no? Verticales. Se trajo una gata y la gata lo que hacía era confinar el elemento de refuerzo, ¿no? Y se traccionaba, ¡pum! Y lo arrancaba el refuerzo para ver cuánto resistía este anclaje como prueba control para, si quieren hacer una investigación al respecto, y compararlo con algunos elementos que han sido dañados. La prensa, la gata, se marca con un manómetro controlado, calibrado, marca cierto el valor de fluencia o de extracción que se tiene y extrae el refuerzo, ¿no? Entonces vemos el límite de fluencia, acá la varilla ya falló porque se rompió el anclaje que se tenía y luego se reconstituyó, se repuso el refuerzo, ¿no? Eso, se utilizaron estos métodos para ver cuánto era la resistencia que se tenía teniendo un gancho estándar, un refuerzo adecuado. Vemos ahí algunos valores de control sobre los esfuerzos teóricos, los esfuerzos reales, ¿no? La falla que se tenía, la falla que realmente los esfuerzos enderezados fallaron, miren por acá, ¿no? Cuando debieron haber alcanzado el valor teórico en esta parte. Los que no fueron dañados superaron tranquilamente el valor teórico, ¿eh? Solo los que fueron dañados fueron los que fueron grifados, se podría decir, son los que tuvieron ciertos problemas, ¿no? En esta parte. Verificamos en los modelos, estamos hablando de un tabique común, pero un tabique de más o menos un promedio entre 4 o 5 metros de altura que estábamos hablando, ¿no? Entonces era bastante alto, bastante considerable. Tuvimos que tener en cuenta ciertas consideraciones para ver los anclajes. Se verificaron a qué tensión, a qué solicitación van a estar actuando las varillas, ¿no? Las reacciones que se tienen en los puntos y comparamos si cumplía o no cumplía. Al final decidimos reemplazar todos los refuerzos que fueron afectados por el doblez de las varillas del encofrado, que sucedió en placas, columnas, en todos los elementos, se decidió cambiar y colocar elementos post-instalados. O sea, perforamos, colocamos una resina epóxica e introducimos la varilla para reemplazar esos refuerzos. Más podríamos indicar. El siguiente tema es hablar un poco sobre los conectores para refuerzo, ¿no? Debido a muchas obras, muchas edificaciones, por el gran flujo masivo que se tiene de acero, de la partida de concreto, a veces se decide en muchos casos utilizar la varilla común, es varilla de 9 metros, pero no nos sorprenda utilizar, en algunos casos hemos utilizado varillas de 12 metros para mover los traslapes a un piso más alto. O sea, en lugar de tener mayor cantidad de traslapes, tenemos menor cantidad de traslapes. Pero a veces se les va a pegar a la gente, ¿no? Y nos generan traslapes inadecuados en zonas que no debemos de traslapar. Entonces, y ahí no nos queda más que utilizar algunos traslapes, pudiendo ser esta una opción, ¿no? Un traslape mecánico, en la cual se introduce la varilla de refuerzo en un lado y darle continuación en la otra, y se ajusta con pernos, llegar a una tensión adecuada y le damos continuidad al refuerzo, ¿no? Los pernitos que se tienen son pernos que indican la resistencia de falla que va a tener este elemento al momento de hacer la instalación. Se colocan las instalaciones en los refuerzos, miren acá se colocaron los refuerzos, se limpia el refuerzo que va a tener para luego hacer el traslape por la parte superior de este elemento, ¿no? Acá les voy a mostrar un video de cómo es a ver. Voy a mostrar cómo usan la llave para poder traccionar
acá les voy a comentar algo que a todos nos puede pasar, ¿no? El operario que teníamos en esta zona, para hacer la instalación, nunca había hecho ese tipo de trabajo. Pero realmente no se necesita una mano de obra especializada, solo se necesita ajustar esto hasta que el elemento ya esté, hasta llegar al torque adecuado y termina la instalación de este elemento. Entonces, este señor instalaba y cuando hizo una de las instalaciones, la primera vez, ¿no? El tornillo se rompe, esta cosa, cuando llega a su tensión máxima, son tornillos especiales, se rompe, indicando que queda así. El tornillo se rompe y queda indicando que ya el refuerzo ha sido, el cable, el tornillo ha llegado a su fluencia adecuada. Este señor, cuando quiso hacer la siguiente, no quiso llegar hasta la fluencia, sino lo dejaba el tornillo instalado. Le decía, oye, ¿qué cosa? ¿Por qué estás haciendo esto? Y él nos indicaba de que efectivamente no quería que el dispositivo vino fallado porque si lo gira más se empezaba a romper. Y la idea es más bien que se rompan todos estos tornillos para indicar que la fluencia ha llegado, el torque adecuado ha llegado al conector como ya vamos a ver. Se empiezan a girar de tal manera hasta que esto se rompa, ¿no? El elemento. Y así sucesivamente se va atornillando cada uno de estos anclajes, ¿no? Que se utiliza para traslapar el refuerzo. Esto realmente es bastante sencillo de instalación, realmente es bastante simple la colocación, miren, van girando, se pone cada vez más duro hasta que se rompe. Cuando se rompe ya llegó a la tensión adecuada el elemento, ¿no? Así es como se ve así es como se ve ya la instalación, instalado ya el anclaje que se tiene a diferentes alturas, ¿no? Si usamos esto para reemplazar el traslape de algunas zonas, ¿no? Para poder, obviamente no se traslapa todo el 100% de la sección, sino también se tiene cierto criterio para poder alternar estos traslapes en toda la sección. Utilizamos en este proyecto, porque se utilizó en palmes hasta de pulgada, logramos utilizar en esta zona. Y realmente fue muy limpia la sección de reforzamiento. Otro caso que también se ve mucho cuando uno hace los controles de obras en edificaciones, es que a veces uno tiene problemas en el diseño de mezclas, sobre todo cuando los elementos son premezclados, ¿no? Son vaciados premezclados, usan aditivos que a veces uno ni conoce qué aditivos están echando en la planta, traen el concreto y lo vierten en el elemento, ¿no? Entonces acá esto fue un caso bastante peculiar, ¿no? Que realmente por desconocimiento se metió la pata, ¿no? Entonces, les comento algo, empezamos a vaciar un elemento de concreto de bastante volumen, creo que era un promedio de 200 cubos más o menos, la cimentación. Y el concreto, como la planta quedaba a cierta distancia y era un volumen considerable, obviamente se tiene que hacer varios viajes con los mixers. Y ahí viene una recomendación, supervisores, contratistas. Traten de identificar qué camión está llegando y a qué zona están virtiendo el concreto. Mejor dicho, el camión de la placa tal, carro, trajo, qué sé yo, 5 cubos de concreto que fueron vaciados en tal sector de la cimentación o en tal sector de la losa para tales columnas. Eso es muy bueno para poder identificar dónde los posibles errores, si es que ahora el concreto no reaccionase o no alcanza la resistencia adecuada para poder identificar los elementos que han sido contaminados con un concreto defectuoso, ¿no? Entonces, se trajo consigo un concreto que utilizaron un aditivo retardante para que retarde la fragua y no los agarre durante el tráfico y puedan vertir en el concreto adecuado, pero acá parece que la inexperiencia de algún operario del camión de uno de los mixer ingresó, le incorporó más aditivo del debido al elemento. Entonces, cuando hablan los señores de las plantas premezclado, se indica que el concreto es como si estuviese retardado o dormido, le llaman ellos. Entonces, el concreto no reacciona, no llega a reaccionar en el tiempo prudente, ¿no? O sea, mejor dicho, ustedes vacian un concreto hoy día y el día de mañana ya debería tomar forma el concreto. Ya fragua, está un poquito endurecido, ya tiene forma. En este caso que les voy a mostrar, el concreto pasó un día de vaciado y no fraguaba el concreto, ¿no? Miren ustedes, acá también les voy a mostrar un video
en la cual, el concreto no reaccionaba y habían ciertas zonas de concreto que no tomaban la forma, la fragua pues, del concreto que uno va, que uno requiere para el vaciado de estos elementos, ¿no? A ver, miren ustedes, quiero que noten el concreto. Esta zona estaba contaminada con este elemento de concreto que no fraguaba. Ya estábamos hablando ya de 24 horas de vaciado y no fraguaba el concreto. O sea, el concreto estaba como, en ciertas zonas, como seguía siendo fluido. Miren, estamos introduciendo varillas de concreto en ciertas zonas y el concreto ingresaba un promedio de 40 centímetros. No tomaba cuerpo, no reaccionaba. El concreto estaba totalmente dormido, se podría decir, ¿no? En estas zonas. Si uno mira, medimos las longitudes y se hizo una inspección en todo en todas las cimentaciones y tuvimos entonces tuvimos ciertos problemas en una cimentación bastante considerable, ¿no? Entonces, el principal problema de esto fue que esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Producto de, como les decía, ya de una mala experiencia del proveedor de concreto, pero ya se ha demostrado, se indica de que básicamente el concreto en algún momento tiene que reaccionar. Nos decían los señores de que era una planta muy conocida, ¿no? A nivel nacional, nos indicaban de que se les había pasado la mano con el retardante y le habían echado, yo creo que tanto retardante como para ir de un departamento a otro el concreto, ¿no? Porque teníamos ya, miren, en ciertas zonas no fraguaba igual el concreto, en algunas zonas entraba a ciertas distancias, en otras zonas una mayor profundidad. Entonces lo que hicieron estos señores fue dar la orden de desencofrar al día siguiente, así a pesar de este concreto fresco, dieron la orden de desencofrar todas las caras de la cimentación. Entonces, cuando la supervisión se enteró del problema, cuando ya fuimos a ver, cuando se empezaron a desencofrar, ¿quiénes había dado la orden? Nadie les había dado la orden al maestro, pero si el concreto está fresco y tú le quitas el elemento de soporte, es obvio de que vayas a tener un inconveniente, así como está pasando, que se desmorona el concreto porque no tiene quien lo contenga y el concreto empieza a desmoronarse. Entonces les indicamos que paren la actividad de poder, primero quisimos identificar quién había autorizado, el desencofrado fue el maestro de obra, le cayó su resondrada, pero la cosa no cayó ahí. Como era un volumen bastante considerable, empezamos a detectar en qué zonas había llegado el concreto contaminado para ver su posible tratamiento, ¿no? Entonces, como resistencia del concreto, realmente uno no tiene duda, ¿no? Que realmente las plantas de premezclado tú les das una solicitud de que el concreto va a ser, qué sé yo, 210 y la fragua de la probeta termina siendo un promedio de 280, 300 kilos fácilmente, ¿no? En esta cimentación también fue un concreto de 280 y tranquilamente empezó a llegar a 350 las probetas con la misma dosificación, ¿no? Entonces, la duda que se generó, fue de que hasta dónde estaba afectada esta cimentación. Algunos decían, no, Cholo, tú me la botas toda la zapata. Pucha, pero botar 300 cubos es bastante considerable. Entonces se les dijo, lo más fácil es botar la cimentación y volverla a hacer. Los contratistas dijeron, no, que les vamos a hacer los ensayos que ustedes quieran para determinar que no todo ha sido concreto contaminado, sino ciertas zonas. Entonces, nosotros se dijo, ya, pues, está bien, accedemos a la solicitud que tú estás haciendo y se les solicitó ensayos que también no son poco comunes, ¿no? Entonces, vamos a mostrar algunas imágenes, miren, de las cavernas que se encontró al momento de desmoronar en ciertas zonas. Se presentaron fisuras en algunas partes de la cimentación. Empezamos a investigar al respecto y
aparte de las probetas de concreto que se empezaron a sacar, porque estos eran peraltes de zapatas de casi 90 centímetros, y se extrajo probetas de concreto de casi de toda la altura de la zapata, ¿no? Obviamente teniendo cuidado de no dañar el refuerzo de la cimentación, y para ver la homogeneidad, porque realmente el concreto tiene que ser homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Que tiene que tener iguales propiedades en todas las distancias de la cimentación. Entonces se le solicitó aplicar una prueba de ultrasonido al concreto. Entonces, la prueba de ultrasonido del concreto nos identifica ciertas cavidades, como pueden ver acá. Si acá se pone unas bolitas, podría ser de vacíos, pueden ser bolas de tecnopor, bolsas de aire. El ultrasonido nos identifica una zona que haya tenido inconvenientes de continuidad del concreto denso, está en esta zona, y el concreto malo, se puede decir, o que tiene cavidades o vacíos, está en esta parte. Entonces, esa prueba de ultrasonido a través de señales de onda nos podrían determinar si el concreto es homogéneo o no es homogéneo. Porque la idea era justamente esta, ¿no? Ver hasta dónde ha afectado estos daños al momento de haber retirado el concreto en ciertas zonas que retiraron el encofrado, ¿no? También repito, estos ensayos no son nada baratos, ¿no? Miren, el mapeo de fisuras, porque el concreto era bastante plástico, tuvo problemas en ciertos sectores de fisuración. El mapeo del refuerzo, miren, esta mapea, la fisura se dio a lo largo de todo el refuerzo que se colocó en la cara superior. Esta fue la cimentación que se tuvo, que fue estudiada, ¿no? Están extrayendo las pruebas de diamantina con brocas especiales, que se trajo todo, se sacaron muestras de toda la altura de la cimentación. No están, la mitad de la probeta es esta, porque la otra mitad, como es muy larga, la otra mitad se lleva al laboratorio para poder estudiar y ver las porosidades, los agrietamientos que puedan tener el concreto, ¿no? Este es el aparatito que se utilizó para realizar el ultrasonido. A lo largo de, se pusieron trayectorias donde las zonas más afectadas, para poder determinar, no son fotos ya del informe, para poder determinar cómo dio como resultado este tipo de ensayos, ¿no? Se registran ondas P, ondas S, son vistas de los equipos que se han utilizado. Y la idea es esta, pues. Coloques el aparatito que emite señales y las ondas van a replicar por cada uno de los sensores y van determinando al elemento si es que A o B hay o no hay vacíos dentro del elemento de concreto, a determinada profundidad. Acá se monitoreó todo el perímetro, ¿no? Se determinaron ciertas zonas, ¿no? Interiormente en la cimentación, para poder ciertas franjas y determinar si A o B tuvieron o no tuvieron problemas de homogeneidad de refuerzo. Las bibliografías nos indican, puede que si esas ondas de ondas de pulso están en este tipo de rango de valores, miren acá este señor Leslie con este señor Agraval también tienen valores, rangos similares para indicar que un concreto es bueno o es malo, ¿no? En los espesores de concreto que se tiene. Sí, finalmente, la resistencia de las probetas nos dieron un valor de más o menos, miren, 350, 360, hasta 400 kilos llegaron a algunas probetas que se rompieron en la extracción de esa cimentación, ¿no? Y seguido, después de los resultados, que se marcaron las zonas donde iban a ser reparadas las cimentaciones, se cortó la cimentación, se cortaron las zapatas y se volvió a hacer un vaciado hasta la zona afectada, ¿no? Estos ensayos, cuando sacamos la cuenta de los ensayos para Piña, el contratista, estos ensayos son caros, pues. O sea, los ensayos salen de los laboratorios y este ensayo costaba un promedio alrededor de 30.000 soles por día de ensayo. Entonces, donde fuimos a hacer los ensayos se practicó, estamos barriendo la mitad de los resultados y en esa zona empezó la lluvia. Y el equipo de lo que estaba proyectado hacer el ensayo en un solo día se tuvo que quedar 2 días, 30.000 soles más para el contratista tuvo que pagar. En conclusión, le hubiese salido casi a la par botar toda la zapata que pagar esos ensayos que realmente son ensayos no convencionales, repito. Estos son ensayos un poquito caros, ¿no? Para poder realizar. También, ¿qué podemos ver a lo largo de las experiencias? ¿Qué hemos podido notar?
de que muchas veces es muy buena práctica el soldar los aceros de refuerzo, los aceros corrugados. Pero nosotros tenemos un impasse de que tenemos en el Perú dos tipos de acero, el A615 y el A706. El A706 tiene propiedades soldables. Entonces, soldar un acero soldable no tiene chiste, ¿no? O sea, ¿qué extraordinario viene a ser soldar un elemento soldable? Entonces, en una obra que estuvimos haciendo, prácticamente unos muelles, se nos indicó que querían soldar el fierro corrugado y se nos encargó hacer la tarea de realizar el trabajo de soldadura. En los refuerzos que tuvimos que hacer, hicimos el trabajo de soldar acero soldable, ¿no? Y verificar que si cumple o no cumple las características que manda el acero de refuerzo que uno tiene. Entonces ahí empezamos a investigar un poco el tema y revisamos la bibliografía, revisamos a nuestros proveedores, el proveedor Aceros Arequipa y el proveedor sí del Perú, que tiene el Perú. Entonces, en Aceros Arequipa fue un rotundo, el acero A615, grado 60, no se puede soldar. Así, a rajatabla. Entonces, si tú quieres soldar, tienes que comprarnos un acero, el A706, que cuesta más caro, ¿no? Entonces, si revisamos el código peruano, el código peruano indica de que no hace la diferenciación de un acero, de que los traslapes por soldadura tengan que identificarse primero si es acero soldable o no soldable. Indica que se puede hacer trabajos de soldadura. Entonces, si uno quiere hacer trabajos de soldadura, empezamos a recurrir a la bibliografía respectiva. Porque mitos hay un montón. He encontrado ingenieros que nos decían que no se puede soldar el fierro porque se cristaliza. Que si tú a la parte soldable tú lo doblas, se quiebra y se rompe, se vuelve frágil, ¿no? Y yo consultaba varios, pero ¿qué ensayos has hecho para que esto sea, que corrobore esta información? Nos decían, no, pero eso es así, y así tiene que ser, y así se va a comportar. Entonces decidimos soldar los aceros de construcción. Entonces empezamos a ver que en otros países sí soldaban el acero de construcción de grado 60. En la 615 lo sueldan. Por ejemplo, México lo sueldan, hacen trabajos de soldadura. Entonces, buscamos el código de refuerzo, y el código de refuerzo es el código AWS, el código de soldadura. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer un trabajo de investigación. Fue auspiciado por la Universidad Católica del Perú, ¿no? Y también por una universidad pública, en la cual queríamos ensayar esta varilla, el A615, porque ellos tenían un trabajo de investigación para soldar el A606, que es el acero soldable, ¿no? Entonces, este acero lo que indica es de que uno tiene que tener un alargamiento de un promedio mínimo de un 9%. Es lo que dice la norma A615. La elongación, que parámetro de control es 9%. El esfuerzo de fluencia es 4.200 kilos. La norma A615 no habla nada de la resistencia última y no habla nada acerca de la relación de fluencia. Esto es más una bondad que tiene este acero, pero esto está catalogado para la norma A706. Bueno, entonces empezamos a hacer un trabajo de precalificación de las soldaduras, ¿no? Revisamos el código AWS, ¿no? Y los parámetros de control que utilizamos en este ensayo. Utilizamos un ensayo de macroataque, que es un ensayo destructivo, en la cual se realiza y se utiliza para ver la junta que tiene. Miren cómo ha penetrado la soldadura y ver si pega o no pega la varilla o no, ¿no? Entonces, acá se investigó dos temas. Una soldadura a tope, que es esta de acá, y una soldadura por traslape, que es este de acá, ¿no? Miren, este es el macroataque. Entonces se traslapan los refuerzos y se sueldan, ¿no? Para ver cuál de los dos tiene, si cumplen, primero que a ver si cumplen o no cumplen la norma. Esa fue la premisa, ¿no? ¿Por qué se estudió el traslape y no a tope? O sea, a nosotros nos ayudó bastante el traslape, porque para reparación de estructuras nos sirve mucho, se nos acomoda, se nos es más fácil usar la soldadura por traslape.
Se ve la composición química del refuerzo, se ve la composición química del carbono equivalente. Acá están las pruebas de la junta tope, que se hicieron, junta tope para traslapar. Se calienta, tiene todo su procedimiento, ¿eh? Tiene todo, es todo un tratamiento que tienen que seguir los maestros soldadores para poder realizar un trabajo de soldadura. La mano de obra de soldadura cuesta más caro que la mano de obra común de edificaciones, ¿no? Entonces, es que tienen varios controles. Miren acá, el electrodo lo calientan hasta llegar a una temperatura adecuada, sueldan, hacen puntos de soldadura. Esto se hizo en un taller de soldadura, se precalienta la varilla, ¿no? Y acá tienen el acabado final de la soldadura estructural, ¿no? La raíz traslapada. Cuando es a tope, también se hace un destajo y se suelda. Se enfría, un tratamiento por soldadura, se utiliza cal para esa zona y tienen el producto final de la junta traslapada, por ejemplo, ¿no? Entonces, hicimos el comparativo. Las pruebas control van a ser las varillas que no tienen la soldadura y las dos pruebas van a ser con los dos tipos de soldadura, traslapada o la junta tope, ¿no? Es la máquina universal. Utilizamos un laboratorio calibrado, ¿no? En este caso certificado, que fue de la Católica, ¿no? Y se ensayan los resultados de las barras control, se rompen en lo que dicen las especificaciones técnicas, el ensayo del refuerzo traslapado, ¿no? En esa parte. La junta a tope, ¿no? Justo falla fuera de la junta de soldadura, miren, falló fuera del elemento soldado, o sea, anda dando buenos resultados. Falló el fierro, no falló la soldadura. Y la soldadura del traslape, también se incrementó la longitud del traslape a un mínimo de 10 centímetros, creo, para poder realizar el traslape, ¿no? Y acá ven lo que nos interesa a nosotros, los resultados de ensayo. Decíamos que los ensayos mínimos de la elongación que puede tener es de un 9%, lo mínimo que te pide la norma, es lo mínimo. El refuerzo sin soldar, o sea, la barra enterita, tuvo un resultado bastante alto de un 17% de elongación. La junta soldada a tope tuvo un 13% de elongación y la junta traslapada encontró alrededor de un 9%. O sea, si uno puede catalogar para los efectos de soldadura, de elongación, la junta a tope tuvo un mejor comportamiento, pero la traslapada cumplió tranquilamente la norma. La norma dice un 9%, y acá está cumpliendo el 9%. Con respecto a los esfuerzos de fluencia que nos pide la norma, los esfuerzos de fluencia sin soldar alcanzaron un promedio de 452 unidades de megapascales o 4.500 kilos, ¿no? Más o menos alrededor de eso. La junta a tope, 4.500 no hubo mayor diferencia, ¿no? Miren, casi equiparables. Y la junta traslapada también superó los 4.200 kilos. Un poquito menos que esto, pero tienen todas las muestras de ensayo. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? De que la tracción última, también miren la tracción última que estamos viendo, sin soldar, 7.200 kilos, 7.100 kilos, acá 7.200 kilos, la junta a tope, y un poquito menos la junta traslapada de 6.800 kilos, ¿no? Entonces, yo creo que tranquilamente se podrían utilizar cualquier tipo de esos dos procedimientos de soldadura, al que más se les adecue para soldar los refuerzos de acero de construcción con varillas de A615. Han cumplido los ensayos y la norma no encuentra una prohibición, la norma de concreto armado, para soldar los refuerzos de A615. Solo tienen que ver el electrodo, que el electrodo no es el común, es un electrodo 9018, ¿no? Más conocido como el tenacito, para poder soldar el refuerzo de construcción, ¿no? Bueno, jóvenes, creo que con eso terminamos. Hemos hecho algo maratónico. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta, podríamos atenderlos. Y si no, me queda nomás que felicitarles a todos ustedes por en la Semana de Ingeniería, en especial en la sede de Huaraz, ¿no? Tenemos consultas. Dime, Jaimito.
Por aquí tenemos unas consultas. A ver, Juan, excelente el trabajo en la constructora con diversos proyectos a nivel nacional, su mayoría hospital. Dice, agradeceré tomar el tema de los aisladores. Bueno, no es el tema, ¿no? Es para el día, pues, si no me equivoco. Ay, Sí, creo que hay no una sé. exposición con respecto a aisladores. Creo que ustedes han programado una bastante Sí, sí, interesante. tiene Sería un tema bueno que... específico de aisladores. Ujú. Acá hay unas preguntas. A ver. ¿Qué opinas del uso de la capacidad portante promedio para toda el área de una obra que se va a ejecutar? Si en caso existan 10 calicatas, por ejemplo, y se utilice solo el promedio. Esto creo va relacionado con la primera parte de su exposición. Sí, a ver, en ese aspecto, cuando uno tiene, hay que entender bien cómo es ese resultado del promedio, ¿no? Entonces, si uno tiene 10 calicatas, por decir al cabo, y digamos una tiene 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado, y la otra tiene 4 kilogramos por centímetro cuadrado, y decimos que el promedio sería, qué sé yo, 2 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces yo creo que prima mucho el juicio que va a tener el proyectista. ¿Yo qué haría? Si ustedes me dicen algo particular a mí, yo podría diseñar el promedio, bueno, para ver si es muy disperso, ¿no? Los resultados, ¿no? Si uno tiene. Si uno tiene un grueso a ver, por ejemplo, acá, vamos a mostrar acá un resultado de un caso real, por ejemplo, ¿no? No vamos a ver un tema hipotético. A ver, creo que está por acá. Esto. Vamos a ver los resultados que nos han arrojado acá. Ya, a ver, veamos esto. Ay, ay, ay. Ya, acá tenemos una zona de una capacidad portante de 2 kilos, ¿no? En esta zona, 2.9, 2.9, 2.9, 2.9, 2.9, 2.9 y 380, por decir, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una pequeña zona que tiene un promedio de 380 kilos y quiero yo utilizar un promedio, a esta edificación no le afectaría casi en nada que lo diseñemos con 290, 250 a esta zona, a esta edificación. Pero si tuviésemos una zona determinada, una pequeña área, que nos cataloga como una capacidad portante de 0,5, yo diseñaría la zona menos dañada, con menor capacidad portante, con la menor resistencia, ¿no? Entonces, hay que ser juiciosos en ese aspecto, no tanto de hacer un único valor para todo lo que se tiene, ¿no? Podríamos identificar, sí, ciertas regiones con capacidades portantes parecidas y dar un valor de capacidad promedio, se podría decir, ¿no? Y agruparlas en ciertas regiones. Más bien, aprovechando esto que me olvidé de decirles, siempre es bueno solicitar al geotecnista porque a veces ellos se lavan la mano, ¿no? De decir, yo tengo una capacidad portante mala y que el ingeniero estructural verifique los asentamientos diferenciales. Yo me acuerdo que tuve un caso de esos, en el cual el ingeniero geotecnista indicaba de que el ingeniero estructural, una evaluación era de que el ingeniero estructural verifique los asentamientos diferenciales de la edificación, ya que el estudio de suelos indicaba eso. Entonces, yo, Franco, para serles siéndoles honestos, yo nunca había diseñado o había verificado un edificio para asentamientos diferenciales, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto fui donde mis profesores, que me apoyaron en las especializaciones que he seguido, y en este caso le consulté, voy a decir a quién consulté. Consulté al profesor Gianfranco Tassi, que fue el autor de la anterior norma, ¿no? Pero no, el autor de esta norma, de la norma vigente de completo trabajo. Entonces le dije, profesor, tengo este caso en el cual me solicitan verificar la capacidad, el diseño de la edificación por asentamientos diferenciales. Y me dijo este profesor, Romer, ¿y tú has verificado eso? ¿Le has asentado unos cuantos milímetros
a la edificación? Sí, lo hice. ¿Y qué es lo que pasó? Me dijo. Hasta que me ha salido más fierro que el mismo sismo. Más fierro que es inconstruible. Y es por eso que vengo acá. Le digo, tengo que responder esto porque es una parte documentaria, es una parte contractual que tengo que atender. ¿Y qué respondemos? Le digo, ¿qué cosa hago para responder esto? Entonces, y él me dice, ingeniero, no hay una metodología de diseño para controlar esos asentamientos diferenciales. No hay una metodología de diseño. O sea, ustedes buscan un código que diseñe un edificio para asentamientos con 3/4 de pulgada, media pulgada, no hay forma de diseñar. Entonces, yo seguí investigando al respecto y fui donde otro ingeniero bastante conocido en el área de estructuras, que es el ingeniero Luis Segarra Siqueiros. El ingeniero Luis Segarra Siqueiros, le pregunté qué tendría que hacer pues, para responder la parte documentaria, que no existe un diseño, he acudido al profesor Gianfranco y no hay metodología de diseño, según lo que él me manifiesta. Entonces, el profesor Segarra Siqueiros me dice, Romer, está fácil. Responde tu carta documentaria, indícale al ingeniero que te ha hecho la observación que te facilite la metodología de diseño que él está solicitando, ¿no? Si él te pide verificar, que te enseñe, que te indique, que te oriente dónde está referenciado eso, qué es lo que está indicando. Y efectivamente hice eso. Hice respondí de esa manera documentariamente y hasta la fecha no se tuvo respuesta con respecto a ese tema. Más bien, el proyecto lo aprobaron sin mayor inconveniente. Lo que sí tienen que tener cuidado, ingenieros, y eso comparto con ustedes, es de solicitarle al ingeniero al geotecnista que le está haciendo estos trabajos, de que les entregue un tamaño de cimentación para que ustedes no tengan problemas con asentamientos diferenciales. O sea, mejor dicho, ellos hacen un ensayo, un estudio geotécnico, y a la primera ensayan un tamaño de zapata, ¡pum! Y les falla por asentamiento y les dice, verifique la cimentación portante. No es así, señores. Lo que ustedes tienen que hacer es solicitarle que ellos les den un tamaño de zapata para el cual ustedes no vayan a tener problemas al momento que el edificio sea diseñado por el inconveniente de asentamientos diferenciales. Mejor dicho, que les den la capacidad portante para que no tengan problemas con asentamientos diferenciales. Tienen que cambiar el ensayo, ¿no? Eso es lo que podría aportarles al respecto. Ya, aquí hay más preguntas. Uf. Nos dice, existe una norma peruana que regule el grado de corrosión en el acero de refuerzo de concreto, donde menciona recomendaciones o tratamientos que se debe hacer según el estado de corrosión en el que se encuentra el acero. Sí, no, la norma peruana no es la que habla al respecto. Lo que hablan son las normas ASTM. Las normas ASTM hablan sobre los ensayos de corrosión y la idea es hacer un ensayo químico, cortas un pedazo de fierro y lo llevas al laboratorio. Ha sido bonito mostrarles un resultado de esos, que sí los hemos hecho, y les muestran unos valores de RPMY, creo que es un valor numérico. Y ese valor numérico tiene que estar acorde o no de una tablita para decir que ha afectado o no ha afectado el refuerzo de corrosión. Pero en términos simples y cristianos, ¿qué cosa quiere decir ese término? Que si uno puede ver, tú limpias el área de acero y realmente no ha disminuido la sección transversal del refuerzo, que lo puede ser limpiando o pesando la varilla, ¿no? Si yo creo que un término práctico podría ser un valor de un 5% del peso del elemento. Si no afecta ese valor, yo no haría nada de forma particular. A lo mucho trataría el concreto para evitar que avance el nivel de corrosión en el acero, pero no practicaría mayor reforzamiento. Siempre y cuando el valor o el peso haya reducido considerablemente el área de acero de refuerzo, recién colocaría alguna tentativa de reforzamiento para la edificación. Pero como les digo, todo eso está normado en la norma STM, que no la tengo a la mano. La norma peruana no habla las normas STM que tengan que ver con el ensayo. Si gustan, déjenmelo buscar y el día de mañana se lo haré llegar al ingeniero Jaime para que les pueda indicar la norma puntual a lo que se está refiriendo ese tipo de ensayo. Eso sería todo. Ya, aquí hay otra pregunta. Este es el tema de los aceros doblados, según lo analizaba en la ponencia, respecto a los pórticos de tabiquería. Lo ha realizado así como sería la albañilería.
creo que los resultados serían diferentes en ambos casos. ¿Cómo? A ver, no. ¿Puedes repetir, Jaimito? No capto la pregunta un poquito en la comparativa. Cada entender es de los aceros de tabiquería que están Ya, doblados, sí, ya. presentados, que son parte del pórtico. Ajá. Ya, del pórtico de confinamiento, se puede decir. En el análisis que has desarrollado no has considerado la albañilería, indica. No, allá. A ver. Los resultados serían diferentes, dice, porque ambos Mm, son casos diferentes, dice. A ver, vamos a explicar ese tema, ¿no? Sí, justamente en eso estábamos viendo que la normatividad peruana, la parte de albañilería, lo que habla es de que, si bien es cierto, ahora todo se puede modelar a través de elementos finitos, pero a nosotros nos interesaba representar no el muro de ladrillo, sino la condición de los elementos de concreto que confinan a ese muro de ladrillo. Entonces, para visualizar temas más representativos, lo que se hizo fue tener la carga del muro, el muro de tabique, reacciona o se distribuye la carga hacia los elementos de concreto, y los elementos de concreto son los que reaccionan al volteo de muro, ¿no? Entendiéndose de que esos elementos de concreto van a tener un par de momentos, y ese par de momentos va a indicar la solicitación de esfuerzo que va a tener las varillas que se están colocando. Eso fue la idea, ¿no? Entonces, si uno quiere modelar a través de un elemento de concreto, tendrías que tener primero el módulo de elasticidad del tabique que vas a usar, ¿no? O sea, si estás hablando de un ladrillo hueco, si estás hablando de un ladrillo macizo, si este ladrillo macizo lo has llevado a ensayos para poder tener el módulo de elasticidad y así poderlo representar en un elemento shell, que entiendo que por ahí va la pregunta. Y si tienes todos estos parámetros de análisis, ingresa sobre todo el módulo de elasticidad, si estás siguiendo ya un caso real, ¿no? Entonces, metes el módulo de elasticidad y tú lo vas a tener en cuenta, vas a tener un modelo en 3D, incluido la pared, pero igual la lectura tienes que hacerla solo para el muro, el elemento de concreto confinado. Ambos métodos daban los mismos resultados. Acá no era el problema del método de ensayo. Acá no era el inconveniente el cálculo de cómo se calculó el refuerzo, sino era el problema de que en obra ver cuál era la solicitación real y si esto afectaba o no afectaba con respecto a una varilla que no ha sido doblada, porque la norma peruana te dice que tú no puedes doblar el elemento de refuerzo antes, o sea, te permite doblar el elemento de refuerzo antes de subvertirlo en el concreto. Después que tú has colocado en el concreto, tú ya no puedes doblar el fierro. Eso indica tácitamente, indica la norma, ¿no? La norma de concreto, la 060, no me acuerdo el artículo, pero sí indica claramente, ¿no? Esa parte, ¿no? Eso sería todo, Juan, Jaimito. Ya, aquí hay otra pregunta. Respecto a las soldaduras de aceros A615 para traslapes y a tope, ¿cómo lo aplicamos en obra, el procedimiento de soldeo? El procedimiento ya que lo desarrollado es en laboratorio. El soldeo que has realizado, los empalmes a tope y traslapes, desarrolla en laboratorio. Pero ¿cómo lo aplicáis en la obra? En obra también se hizo lo mismo, o sea, y lo aplicamos el tema de reforzamiento para acero de construcción en una obra real. Lo único que te pide la norma de concreto armado es que se estipule, que se sigan los lineamientos de la AWS. Entonces tú vas a la norma AWS y te da ciertos parámetros para poder diseñar esos traslapes de soldadura para la barra de A615. Entonces tú sigues los lineamientos de la AWS, donde está todo el procedimiento para soldar, donde te piden un supervisor de soldadura, tienes que utilizar todo su procedimiento y utilizar obviamente soldadores calificados y realizar el proceso de soldadura tal como está en ese procedimiento que te están diseñando. Cada elemento de soldadura, tiene que tener un procedimiento de trabajo. Y eso se encargan los soldadores, los maestros soldadores, pero tienen que tener todo un AWS. Lo que nosotros quisimos hacer en esa oportunidad con ese trabajo de investigación fue validar inicialmente que siguiendo los lineamientos del AWS, sí se pueden llegar a tener resultados satisfactorios que cumplan la norma de A615. Cuando hicimos eso, ya nos aventamos a soldar todo tipo de fierro. Cuando los supervisores nos indicaban, ingeniero, queremos validar si este trabajo funciona o no funciona en obra, ya listo, suéltalo acá y lo llevamos a ensayar al laboratorio.
Lo llevas a enseñar a cualquier laboratorio y pides que te den el reporte de respuesta de el acero A615 y tranquilamente cumpliría los trabajos de soldadura. Yo creo que ¿cuándo fallaría eso? Cuando no utilizas soldadores calificados. O sea, cuando utilizas un soldador, qué sé yo, de puerta y ventana, algo así, tendrías inconvenientes. Pero si tú sigues el procedimiento que te marca la AWS, que es el Código Americano de Soldadura, no tendrían por qué tener inconvenientes a soldar el refuerzo. El problema está, creo que sí existe duda en el Perú, porque a nosotros, pero nuestros proveedores nos dicen, a rajatabla, no sueldes el fierro de construcción, pe. Si el que te vende te dice eso, el problema está en que no te dice que hay un código que ya suelda hace más de 20 años, suelda el fierro de construcción. Y en otros países se suelda eso. Siendo que a nosotros nos parece raro. A mí también me pareció raro cuando me encargaron la tarea de soldar el fierro de construcción y me di con la sorpresa de que otros países tienen muy desarrollado el tema de soldadura, ¿no? Y sueldan el grado 60 sin ningún problema, ¿no? Nosotros somos los que no tenemos mucha práctica en ese aspecto, ¿no? No preferimos gastar más fierro porque los traslapios, por ejemplo, de fierros gruesos de pulgada, 3/4 o pulgada 3/8 son bastante grandes, ¿no? Y pierdes bastante fierro en esa zona, ¿no? Eso sería todo, Jaimito. Sí, aquí hay una pregunta de un alumno que va a cursar, dice, en la PUC. Indica qué ventajas le daría estudiar en la universidad, ventajas y desventajas, con su vasta experiencia que tiene a la actualidad. Uy, bueno, Agradece, agradece su respuesta y a por ver, servicio. a ver, a ver. Bueno, un Yo poco no para que se tengo anime a estudiar en nada, en otra universidad, la lo misma. que te podría comentar, la experiencia que yo he tenido al estudiar en la universidad, en la católica, como yo estoy en otras también, pero la pregunta es puntualmente, ¿qué bondades tú encuentras en la católica? Bueno, cuando yo hice mi maestría, ¿cuándo ha sido eso? Hace bastantes años atrás, creo que en 2004, 2003, alrededor del 2003, 2004, hice mis estudios de especialización en la católica. Como cualquiera, me generaba dudas estudiar o en este caso, que era bastante conocida, era la UNI y la católica. Yo realmente, la calidad de docentes, cuando revisé las currículas de ambas universidades, ambas tenían muy buena plana docente, como muchas otras universidades. Lo que a mí más me primó en ese entonces era el desarrollo que tenía en la universidad con respecto a lo que es el campus en sí, las bibliotecas, los comedores, la infraestructura en sí de la universidad era muy buena, ¿no? Para mí era sorprendente que en esos años la gente ya te llegaban mensajes al celular de la reprogramación o no reprogramación de las clases, que en ese tiempo no había. Habían módulos de computadora en todo el campus. El hecho de que tengan bancos dentro del campus a mí me impresionó bastante, ¿no? Calidad docente, realmente sí, son buenos los de ambas universidades. Yo he compartido mucho con los de la universidad, también de la UNI, como también de la Católica. La ventaja que tú tienes un horario de consultas con respecto a los profesores de la Católica, porque les obligan a ellos a tener un horario de consultas, me acuerdo. Entonces tú los encontrabas sí o sí al profesor que querías consultar. Obviamente hacías tu colita para que te atiendan, pero sí los hacías. Con respecto a lo demás, yo creo que la exigencia en ambas universidades, en este caso entre la UNI y la Católica, son realmente muy buenas, ¿no? Por algo, en este caso la Católica, creo que tiene bastante reconocimiento nacional e internacional. La ingeniería creo que es una de las primeras que se tiene, creo que sigue hegemonizando en esa parte, ¿no? Sin desmerecer a las otras universidades que tienen un desarrollo brutal, ¿eh? Por ejemplo, la Universidad de Piura tiene un buen desarrollo en ingeniería de transportes, tiene una muy buena especialización. La UPC tiene en el área de construcción, tiene bastante experiencia, ¿no? Y así como muchas otras tienen sus particularidades y bondades, que creo que no es dable estar manifestándolas de esta forma, ¿no? Eso sería todo con respecto a ese tema, Jaime. Ojalá que haya quedado claro.